del curso Pensamiento Lógico Matemático. Vengo a acompañarlos en esta estrategia de CIPAS de primera matrícula con el reto 4, Pensamiento Computacional. Piensa, planifica y resuelve. Entonces, aquellos que sí pudieron ingresar pues a la aplicación en el campus a diligenciar su asistencia, nuevamente vuelven al campus y hacen el mismo procedimiento ya confirmando la asistencia para que los puntos automáticamente suban, ¿vale? Vamos a dar entonces inicio, desafío CIPAS, entonces los tres pasitos claves que siempre hacemos, entrar al CIPAS desde el campus virtual y asegurarse que está registrado, entrar aquí en este momento a esta dirección, participar activamente y luego ya cuando vayamos a la mitad del CIPAS o sencillamente cuando vayamos terminando, ustedes vuelven a ingresar al campus o puede ser ya, no hay problema cuando ustedes quieran hacerlo. Puede ser en este momento también y, y confirman su asistencia. Esa asistencia, no se les olvide que nos da paso a la obtención de los 20 puntos que tiene esta unidad. Entonces, vamos a activar tu mente computacional porque el pensamiento computacional es un superpoder oculto. Entonces, en todas las carreras se enseña a ver más allá, ¿cierto? A pensar un poco mejor, un poco más fácil, en compañía de esos razonamientos que nosotros tenemos de la vida diaria, que es un razonamiento de muchos que hay, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar como los básicos, inductivo, deductivo y abstracto. Toda en la vida profesional, cuando nosotros somos eh, ingenieros, economistas, psicólogos, artistas, músicos, en todo nuestro ámbito de nuestra vida, es súper importante tener un pensamiento computacional. Siempre pensar qué hace un computador para automatización de tareas. Piensa como un principiante, decide como un experto. Entonces, vamos a comenzar, rompemos el hielo con un jueguito, ¿sí? Imagina que tú eres estudiante universitario en una gran ciudad. Es lunes por la mañana y solo tienes una misión, llegar temprano a tu clase más importante. Hay 5 rutas posibles, entonces des en cuenta que ahí empezamos a Hola analizar. Valeria, perdóname por llegar tarde, pero tengo dos issues. Se fue la luz en mi casa. Por favor, los micrófonos, no se les olvide. Entonces hay 5 rutas posibles desde tu casa, cada una con diferentes giros y desvíos. ¿Cuál elegirías? Entonces, vamos partiendo, ¿cierto? En este carrito negro, vamos todos y vamos diciendo qué ruta podemos escoger para poder llegar a la universidad. Vamos a pensar computacionalmente, ¿cierto? Pero antes de ello, vamos a mirar qué reglas o qué patrones debemos identificar para coger por cada uno de esos caminos y decidir cuál vamos a escoger para llegar a la finalidad. Entonces, vamos a mirar. Regla número 1, comienza desde una de las 5 entradas. Tenemos 5 entradas, vamos a comenzar desde una. Regla número 2, siempre se mueve hacia adelante hasta encontrar una bifurcación, una intersección o un desvío. Entonces, des en cuenta que si nosotros buscamos una bifurcación, es un crucecito de estos, ¿vale? No, regla número 3. Si encuentra una nueva ruta horizontal, la toma inmediatamente sin volver atrás. No vas a ir hacia atrás, vas a ir siempre adelante, ¿listo? Desde este nuevo punto reinicia el proceso. Entonces, cada vez que nosotros busquemos una bifurcación o un caminito, vamos a seguir hacia adelante. Buscamos un caminito, seguimos hacia adelante. Y luego finaliza cuando no haya más caminos o cuando llegue al destino. Entonces, vamos a demorarnos unos minuticos mientras ustedes analizan por dónde voy a coger. Vamos a demorarnos unos minuticos y damos ya inicio a las preguntas. Permítame un segundo.
Disculpa, no se te escucha, estás hablando, pero tienes el micrófono apagado, profe. Perfecto, muchas gracias. Listo, sí, señora, ¿sí me escucha? Sí. Sí, señora, es que se veía ya tú moviéndote, pero no el audio. Lenguaje de señas, queridos. No, mentiras. Todavía no. Estamos aprendiendo, pero todavía no hay lenguaje de señas. Ya vamos a aprender. Comienza desde una entrada. Vamos por la uno, ¿listo? Vamos a hacerle caso a Luis. Vamos por la uno y dice, ve una bifurcación, uno tiene que ingresar y sigue derecho. Bifurcación, sigue adelante. Bifurcación, sigue adelante. ¿Llegamos al destino que queremos llegar? No, ¿no es cierto? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Al banco. A la universidad. A la A la universidad. Ujú, a la universidad. Es el 3. Entonces, vamos a seguir a Andrés, a Sonia, a Marta. No, que sí, Nos vamos por la 3. Bifurcación. La cogemos. Bifurcación. Miren, dense cuenta que acá hay una bifurcación también, pero dice la primera que usted encuentra. Ojo, miren que nos dan más datos adicionales para mirar qué podemos equivocarnos o podemos, digamos, distractores. Pero no, es la primera. Encuentra la primera y voltea. Delante, encuentra la primera, voltea. 5. Delante, encuentra la... Y perfecto, llega. Entonces, dése en cuenta que nosotros cada vez que analizamos paso a paso, ¿cierto? Las posibles entradas que nosotros tenemos, primero, ¿qué hacemos? Descomposición. La descomposición no la dieron. Dijeron que nosotros tendríamos 5 entradas para llegar a cumplir con el objetivo que es llegar a la universidad. Reconocimiento de patrones. Siempre nos dijeron que teníamos que llegar adelante, pero si había una bifurcación, voltear. Adelante una bifurcación, cogerla, tomarla, ¿cierto? Abstracción. Abstracción es cuando nosotros llegamos a algún punto en donde las dos bifurcaciones están cerca, pero nos dicen que la primera, entonces ahí ya cogemos lo importante y dejamos lo segundo para después. Diseño de algoritmos. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Un paso a paso para cumplir con el objetivo y llegar a la final. ¿Listo? Ese es el diseño de algoritmos. Ejemplo, cuando usted sale muy afanado el lunes en la mañana y dices, ay, tengo que hoy ir precisamente a otra dirección, que lo primero que hacemos, cogemos en la ruta de Transmilenio de cuál nos sirve, o bueno, y decimos cuál es la mejor ruta, la que se demora menos. Estamos haciendo lo mismo. Hay muchas, hay descomposición, reconocimiento de patrones. Mira, pero esta va a coger por la misma, pero hace un atajo aquí y llego más temprano. Entonces es eso, ¿listo? Todos pensamos todo el tiempo de manera computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Aquí cometí un error. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar con sonido, porque es lo que deben escuchar. ¿Listo? Entonces, voy a colocarlo acá un poquito y ¿Te has ustedes me dicen sentido si abrumado al escuchan. organizar un concierto? Si se escucha, dedito arriba. Es perfecto, muchas gracias. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo.
Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya que vimos qué es realmente el pensamiento computacional, Claudia, veo que tienes la manita levantada. Adelante. Buenas tardes, profe. No, la levanté porque quería decir cuál era el camino, que creía que era el número 4. Vale, muchas gracias, listo. Vale, ok. Pensamiento computacional, ya se dieron cuenta que en muchas facetas de la vida se presenta, ¿cierto? Es sencillamente, cuando nosotros hablamos de un computador, es un proceso mediante el cual se ejecuta una tarea, digamos, a menor tiempo. Se ejecuta que sea más efectivo. Buscamos que esa tarea nos represente menos tiempo y podamos hacer otro tipo de actividades. Vamos a ver el algoritmo de la vida de Laura, un caso de la vida real. Una historia sobre decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día, descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos, buscar patrones y enfocarse en lo esencial, abstracción. Se diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera, médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica,
puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto, se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Perfecto, muy bien. Les en cuenta que no solo, pues cuando pensamos en pensamiento computacional, obviamente nosotros siempre vamos a que son computadoras, ¿cierto? Y para conseguir que actualmente una tarea se automatice, pues obviamente necesitamos un equipo. Pero es importante saber los 4 pilares del pensamiento computacional. Descomposición, divide para conquistar. Separar el problema complejo en partes más pequeñas, desarrollarlas y así sí realizando todo. Reconocimiento de patrones, detecta lo que se repite. Identifica los elementos que se repiten en distintos contextos, automatizarlos y generarlos solamente una única vez. Abstracción, enfócate en lo esencial, ignora lo irrelevante y centrarse realmente en lo importante. Algoritmos, crea el plan paso a paso, eso es un algoritmo, crea el plan paso a paso, sigue unas instrucciones concretas y ordenadas para resolver el objetivo, la tarea que tiene. El tesoro del pensamiento computacional. Vale. Una travesía pirata para desbloquear los 4 superpoderes mentales. Los estudiantes son tripulantes de un barco, la lógica valiente. Su misión es llegar al tesoro escondido de la isla del código. Para lograrlo, debemos superar 4 islas, cada una relacionada con un pilar del pensamiento computacional. En esta actividad o en esta parte teórica, porque lo que vamos a hacer es eso, es como identificar realmente la definición de cada uno. Esto, ojo, porque nos sirve para ahorita en la actividad de gamificación, poder desarrollarla pues, cumpliendo el objetivo que es aprobarlo, ¿no? Descomposición. Ya habíamos dicho, debemos encontrar madera, clavos, cuerdas y planos. Tiene un objetivo, pero lo divide, que debemos buscar, que debe hacer cada uno para poder lograrlo. Cuando algo parece muy, muy grande y difícil, se divide en partes. Así todo es más fácil de resolver. Ese descomposición. Reconocimiento de patrones. Detecten qué sonido se repite. Así podrán evitar trampas. Buscar patrones es como encontrar atajos. Te hace más rápido y más sabio. Abstracción. Atrévete a superar los 4 islas. La isla de la niebla. Ignoren lo innecesario, solo los símbolos azules indican el camino correcto. No todo lo que ves importa, enfócate solo en lo esencial. Digamos, en esa isla hay banderas verdes, rojas, naranjas, pero solamente nosotros para ir por el camino correcto debemos encontrar las azules. Obvio, las otras son distractores, pero tenemos que enfocarnos y realizar pues el tercer pilar de la computación, que es la abstracción. Y por último, recorrer y crear el algoritmo paso a paso que te lleva a la final, ¿no es cierto? Encontrarás el final. Si llevas una serie de pasos ordenados, nos bota pues al final, o nos cumple con el objetivo, realizamos la tarea y siempre de esa manera. Atrévete a superar las islas, ya cada una de estas islas las superamos. Vamos a hacer eso. Dominan los 4 pilares del pensamiento computacional. Aquí vamos a ver si realmente los dominamos. Esperen que aquí en la parte superior, Sandra 2. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta actividad? Yo voy a leer la pregunta y si ustedes pueden colocar en el chat o habilitar el micrófono, rápidamente dicen, digamos, el 1, 2 y 3 y lo cierran, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué significa la descomposición en el pensamiento computacional? 1. Organizar datos en una lista ordenada. 2. Buscar patrones iguales en diferentes problemas.
3. Dividir problemas complejos en partes más pequeñas. Los escucho. 3. 3. 3. Listo, todos el 3, ¿alguien problemas no? complejos en partes más pequeñas. Listo, vamos a ver. 3. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, sí. Muy bien. Selecciona las características del reconocimiento de patrones. 1. Crear patrones nuevos desde cero. 2. Ignorar elementos que se repiten. 3. Detectar elementos que se repiten en diferentes contextos. 1, 2 Tres. o 3. 3. 3, ¿alguien no? 3. Todos 3. Vamos a mirar. Muy bien. Esto es lo que nosotros vamos a saber que lo que vimos ya lo tenemos claro. Ordena los pasos del pensamiento computacional. La abstracción, algoritmo, reconocimiento de patrones, descomposición. ¿Cuál va del número 1? Descomposición. La descomposición. Descomposición. Número 2. Reconocimiento. Algoritmo. Algoritmo. ¿Algoritmos? Reconocimiento ¿Abstracción de o patrones. algoritmos? Algoritmos 2, abstracción 3. ¿Y reconocimiento de patrones cuarto? No, Vamos a mirar. ¿Alguien dice que no? no es ¿El segundo cuál es? Primero Reconocimiento de patrones. descomponemos cuando ya Primero sería reconocimiento de los patrones, ¿no? el primero. Descomposición. Es el tercero. El primero es composición. Sí. El segundo. Abstracción. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones de segundo. Y reconocimiento. Después va algoritmos Abstracción y después tercero. abstracción. Y el cuarto es algoritmo. Algoritmos cuarto. Perfecto. Ujú. Des en cuenta cómo vamos. Primero vamos a descomponer para mirar las partes más pequeñas, ¿cierto? Realizar el trabajo de cada uno, pero después debemos mirar, acuérdense en los caminitos, debemos mirar ahí qué se repite para poder automatizar. Cuando ya tenemos automatizado, lo que hacemos es abstraer lo importante. Y por último, creamos el paso a paso para llegar al final. Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Buscar elementos iguales en diferentes datos, dividir una tarea grande en tareas pequeñas, ordenar elementos en una secuencia. 1, 2 o 3. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas. Perfecto, el número 2. Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, cuando nosotros dice, ¿sabías que usamos diferentes formas de pensar para resolver problemas y tomar decisiones? Todo el tiempo estamos pensando qué hacer para mirar mañana, para el trabajo, para el estudio que tenemos en la casa, qué vamos a hacer con la familia, que todo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un razonamiento deductivo, estamos pensando de algo general a algo particular. Ya vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo grande que nos dice qué es. Entonces, deductivo de lo general, de premisas generales a premisas particulares. Cuando yo hablo de una premisa general es que le pasa a todo el mundo o siempre es de esa manera. Quiere decir que no puede ser falso. Juntas son verdad. Tiene que ser verdad. Si yo digo 1 más 1, 2, no puedo decir que es 3, ¿cierto? Porque la respuesta sería falsa. Y si estoy aplicando la suma, entonces por la aplicación de la suma, una operación que existe, 1 más 1 es 2, ¿cierto? General a algo particular. Diferente a si yo voy a tener un razonamiento inductivo y voy a decir, parte de lo particular que le pasa a esta persona, a Pablito, a Sandrita, a Camilo, a Juliana, a Sofía, y, entonces le pasa a todo el mundo, de algo general a algo particular. Diferente. Ahora, si vamos a pensar en un razonamiento abstracto, acuérdense que yo les dije, un razonamiento abstracto es una secuencia que lleva símbolos, patrones, conceptos, lógicas
y debemos abstraer lo que realmente necesitemos. Un ejemplo rápido. Si a ti te preguntan, ojo por favor los micrófonos, si a ti te preguntan y te dicen, ¿a qué velocidad va el carro que recorrió tantos kilómetros en tanto tiempo? Y el carro es un campero rojo de llantas grandes. ¿Qué te están preguntando? La velocidad. ¿Para ti es importante que sea un campero rojo de llantas grandes? No. Es también información que te dan, pero no es importante para lo que nosotros estamos necesitando. A nosotros nos están diciendo que miremos la velocidad. Ok, ya sabemos que es distancia sobre tiempo. Es lo que nos interesa. ¿Qué distancia recorrió y en qué tiempo? Ok, podemos entregar una velocidad. ¿Vale? Vamos a mirar un ejemplo. El desafío de Julián. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía, concentrarse mejor en la universidad, pero no sabía por dónde empezar. Así que aplicó su forma de pensar. Sin darse cuenta, estaba usando los 3 tipos de razonamiento. Vamos a cerrar este. No, para que solo también, ya. Ahora sí. El desafío de Julián pensar para comer mejor. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero no sabía por dónde empezar. Primero, el riesgo oculto de los ultraprocesados. Julián recuerda lo que aprendió en las clases de biología. Los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasa y sal. Este tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Este tipo de alimentación, los alimentos, ojo, lo que les estoy diciendo, todos los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Él consume ultraprocesados casi todos los días porque él es un estudiante de universidad. Entonces concluye, si sigo comiendo así, estoy aumentando mi riesgo de enfermar. Concluye particularmente. Ojo, si yo soy una persona que consume ultraprocesados, obviamente voy a terminar enfermo. Entonces, mejor cambio mi dieta. Este es un razonamiento deductivo. Aplica la regla de lo general, de todos esos elementos ultraprocesados, a lo particular. Si yo los consumo, me voy a enfermar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo muy bueno para ello. Ahora, come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas y verduras. Frutas, verduras y agua. Se siente con más energía, duerme mejor, se concentra más en clase. Entonces piensa, cada vez que como sano, me siento mejor. Comer saludable sí tiene su impacto positivo. Es un razonamiento inductivo. Generaliza a partir de la experiencia que le pasó a él. Él hizo todo ese proceso y se sintió bien. Puede hacer que alguien diabético no pueda comer mucha fruta porque tiene mucho dulce, entonces no pueda comer mucha fruta y no, o sea, surta el mismo ejemplo en él, ¿cierto? Entonces, parte del caso particular de él y dice que todos los que, no, es probable. Ojo, cuando es un razonamiento inductivo, es probable de que pase o no. ¿Listo? Y reduce el consumo de azúcares añadidos. Julián no tiene tiempo ni dinero para menús complicados, pero imagina cómo sería una semana con platos variados, asequibles y nutritivos. Dibuja cada uno de sus platos, colores, y sin saberlo, pues hace un menú equilibrado, ¿cierto? Entonces, entre toda esa cantidad de legumbres, verduras, frutas que tenemos, proteínas, él escoge uno, ¿cierto? Si combino arroz integral, huevo y ensalada en el almuerzo, cubro lo esencial sin gastar mucho. Razonamiento abstracto.
Razona con ideas y símbolos para encontrar o llegar a una solución. Escoge lo importante para él. ¿Qué es lo que tiene que cumplir con el objetivo? Crear menús económicos y nutritivos para usted. Entonces, escoge lo que más le importe y lo hace. Acuérdense del carro. No nos interesa si es grande con llantas grandes. Nos están preguntando la velocidad. Eso es a otro precio. No nos interesa en este momento eso. ¿Listo? Razonamiento muy fácil. Ahora vamos a aplicarlo. Ese tipo de razonamiento. Otra vez vamos a participar como lo hicimos ahorita. Entonces vamos a empezar. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? 1. Utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. 2. Inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. 3. Parte de premisas general para llegar a una conclusión específica o particular. La número 3. 1, 2 o 3. La 3, Yurani. La 3. La 3, parte de inicias generales, sí, para llegar a una. ¿Todo la 3? 3, 2, 1, 0. Perfecto. Sí, la 3. Razonamiento deductivo, general a particular. Inductivo, vamos a mirar. Selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo válido. Observa, 1. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. 2. Premisas verdaderas y lógicas que garantiza una conclusión obligatoria. 3. Opiniones sin observaciones que la respalden. 1, 2 o 3. 1. La 1. Perfecto, así está de fácil. Vamos a mirar 3, 2, 1 ahora. Muy bien, observaciones específicas de él y generaliza. Abstracto, dígame sí o no, verdad o falso. El pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. Verdadero. 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 Miren que les estoy dando algo muy conciso, conceptos claros. ¿Qué podemos hacer? Para este es el reto 4 del cuestionario, va a estar muy fácil. Y también para la POC, estamos preparándonos para la POC, que es la prueba objetiva cerrada, que viene en el reto número 5. Bien. Ahora, este ya es un poquito más detallado, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Entonces, un algoritmo es un conjunto organizado de pasos que deben cumplirse a cabalidad para llegar a cumplir con un objetivo, ¿cierto? Entre estos algoritmos, como dos incluyen de contexto uno que se llama el diagrama de flujo y otro que se llama el pseudocódigo. ¿Sabías que cada vez que desarrollas una tarea cotidiana y buscas hacerla más rápida, clara y efectiva, estás creando un algoritmo sin darte cuenta? Claro. En la mañana yo digo, mira, lo primero que voy a hacer, bueno, voy a trabajar cuando ya sean las 12, entonces voy rápido al banco y del banco cancelo el recibo y luego vengo a almorzar. Después de, entonces, date cuenta que usted está haciendo un paso a paso que para usted es mucho más eficiente y le va a cobrar menos espacio, menos tiempo, ¿cierto? Entonces, me demoro como una hora, entonces me voy a demorar 45 minutos si lo planeo con anterioridad. Eso es un algoritmo. Vamos a mirar un ejemplo del chef lógico. Y si cocinar fuera como programar, sí, claro, cada vez que cocinamos, programamos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿Qué pasa si omitimos algún paso, si nos olvida la sal al arroz? ¿Queda chévere? O bueno, hay gente que lo confunde sin sal. Pero no tanto, entonces des en cuenta que la mayoría de gente dice, si se olvida, uy, tenaz, porque después tenemos que hacer una agüita con sal para echarlo por encimita, pero no queda igual. Y si lo organizamos y si lo ordenamos mal, también queda diferente. Entonces, por eso, algoritmo paso a paso, estructurado y organizado. Entonces, tengámoslo muy, muy bien en cuenta. Vamos a hacer una ensalada saludable.
El pseudocódigo muestra una serie de pasos, ¿vieron? Pseudocódigo muestra una serie de pasos para llegar a crear el algoritmo posteriormente, o el diagrama de flujo, que el diagrama de flujo me dice el paso del algoritmo. Entonces, vamos como inicio, lavamos los vegetales, cortamos los ingredientes, agregamos la proteína, añadimos un aceite, mezclamos y servimos y fin del proceso. Es un pseudocódigo. Profe, lo que pasa es que yo le quería meter pollo, Gina, y Yurani quiere con carne, y de pronto a Claudia se le ocurre que puede ser con atún. Entonces vamos a ir como pensando en ello. Es en cuenta que esto es seducible a algún cambio, claro. Es dependiendo como tú armes el algoritmo que te están solicitando o que vas a crear. ¿Listo? Entonces, el pseudocódigo es la forma de escribir un algoritmo usando el lenguaje natural. Acuérdense ustedes, la primera unidad, lenguaje natural o el lenguaje basado en símbolos o el simbólico normal, ¿cierto? Este es el natural. ¿Qué voy a decir? Voy a lavarlos, los corto, los agrego, los mezclo y los sirvo. Ese es el que vamos a decir como un pseudocódigo. El diagrama de flujo ya es diferente. Entonces, en el diagrama de flujo, como su nombre lo indica, un diagrama de flujo, entonces es por una serie de cuadritos, ¿cierto? Este es de una IA y es de pronto, digamos, son como muy estandarizados, pero ya vamos a ver los elementos realmente para un diagrama de flujo. Vamos a mirar este. Inicio. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla. Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servirlo. Fin. Concluye el proceso de preparación. Algo muy rápido para nosotros mostrar lo que es un algoritmo, ¿cierto? Pero no vamos a ver todavía ese. Este es la aplicación. Pero antes de la aplicación vamos a mirar este. Diagrama de flujo. Y voy a cambiarlo ahorita. Realmente tienen, o sea, ya pensándolo tenemos un poquito de razón. El diagrama de flujo entonces se va efectivamente como su nombre lo dice como un diagrama, ¿cierto? Muestra un inicio y un final con un ovalito. Vamos a retirar plata de un cajero. Normal, lo hacemos todo el tiempo. Ir al cajero, ingrese la tarjeta, ingresa los datos, entonces date cuenta que es uno de proceso y uno de mostrar o imprimir datos de entrada o de salida. Datos de entrada, los que yo voy a entregar, datos de salida, los que me muestren. Fácil. Solicitar el saldo. Ojo, una decisión. ¿Hay dinero o no hay dinero? Sí, ay, chanfle. Si hay dinero, definir el monto. Retirar dinero, retirar la tarjeta de fin. Pero si no hay dinero, miren, por eso es una decisión, porque tiene dos caminitos, el sí y el no. Si no hay dinero, pues finalizar, porque no puedo hacer ningún tipo de transacción. ¿Vieron? Ahí faltó aquí el sí, aquí el no, porque necesitamos mirar qué tipo de decisión vamos a tomar. Siguiente. Ahora sí, símbolo de inicio o fin. Representa el inicio o fin del diagrama de flujo. Símbolo del proceso de asignación. Se usa para realizar instrucciones, cálculos o procesos, ¿cierto? Símbolo de decisión. Siempre va a ser un rombo que me indica por todas sus esquinitas, me dice si sí o no, ¿cierto? Y es dependiendo, o sea, se ejecuta la siguiente tarea dependiendo del resultado, del sí o del no. Símbolos de entrada de datos. Se usa para indicar las variables que van a servir de datos en la entrada del diagrama. Líneas de conexión, solamente es para conectar un diagrama con el otro, un elemento con el otro, no un diagrama, un elemento con el otro. Listo, es hora de mirar. Aquí vamos a practicar antes de rellenar el otro. Entonces, ustedes me van diciendo a qué simbolito corresponde, ¿vale?
Ya, ya. Dice, calcular total, ordenar lista, actualizar, contador, validar datos. Líneas de conectores, óvalo, decisión, proceso o paralelogramo, entrada y salida de información. ¿Eso? El azulito, el verde, el rojo, el rosado, el naranja. ¿El verde? Verde, rectángulo de proceso. Vamos a mirarlo, no hay problema si nos equivocamos, vamos a identificar. Listo, muchas gracias. Leer nombre, ingresar contraseña, mostrar resultado, imprimir reporte, líneas de conexión, óvalo de inicio de fin, decisión o paralelogramo. El ¿El qué? fucsia. El fucsia. El óvalo. Así durito porque no les escuché. Entonces abren y pum, durito y chum, cierra. El orden real de la ejecución, pasos del proceso. Líneas o conectores. Líneas El azul. azul. Inicio del programa, fin del proceso, arranque del flujo, cierre del algoritmo. Óvalo. 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 El óvalo, el rojo. Entonces dice acá, edad mayor o igual a 18, saldo 0, desea continuar cuando es igual a 0. Rombo, decisión. Decisión. Mire que no es solamente si dice sí o no. Entonces póngame cuidado si la pregunta fuera, venga, usted va a votar si es mayor de edad y si no es mayor de edad, pues no va a votar, ¿cierto? Y fin del proceso. Entonces, si en la decisión dice que es mayor o igual a 18, pues coge el sí y vota. Pero si en el proceso usted tiene 15, pues es menor, entonces coge el no, no vota. Entonces, des en cuenta que esta decisión nos da como una condicional. Y no sé si alguno de ustedes trabaja en Excel, como esa de Excel, una función sí, un deploy, enviar respuestas. Perfecto, muy bien. Listo, ahora sí, miren qué chistoso. Bueno, ahora sí vamos para allá, pero no. Vamos para atrás y vamos a empezar con el quiz. Ahora sí, volvemos a la misma rutina. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? Representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. Un texto que describe el lenguaje natural cómo hacer una tarea. O un conjunto ordenado finito de pasos que resuelve un problema o alcanza un objetivo. Uno, dos, El tres. El 3. 3. Tres, vamos a mirar. La Muy 3. bien, muy bien. No es el diagrama porque es un diagrama de flujo. Ese es el único diagrama. Ejemplo de la ensalada saludable. El ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. Verdadero. 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 Muy bien. Verdadero. Dedito arriba. ¿Cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Entonces, guardar una secuencia de pasos en un archivo digital, visualizar un proceso de manera clara y estructurada, describir un algoritmo con palabras. 2. La segunda. Visualizar. Visualizar. ¿Todos dos? Y la 2. Perfecto, muy bien. Cuando organizas los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad de pensamiento computacional estás aplicando principalmente? ¿El diseño de algoritmos, la resolución de problemas con diagramas o la representación del lenguaje estructurado? Diseño en algoritmos. ¿Por qué? Porque es un paso a paso, ¿cierto? Muy bien. Perfecto, chicos. Aquí ya vimos esto. Vamos a organizar cómo iría ese. Ahora vamos a otro reto. Estos retos o estas actividades gamificadas lo que hacen es apropiarse del conocimiento.
bajar los conceptos de una manera diferente. Entonces ya si tú ves algo muy parecido, te sabes qué es. Bien, vamos a que vaya cargando este y vamos cargando el otro de una vez, ¿vale? Entonces vamos a que cargue este un momentito. Perfecto. Ahora sí, pónganme cuidado. Este está larguito, pero entonces vamos a hacer primero algoritmo, descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones. Entonces no vamos a mirar nada de lo que diga ejemplos todavía, sino las definiciones. Separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar, ¿qué es? Un algoritmo, la descomposición, la abstracción, Descomposición. descomposición. Una descomposición. Muy bien. Listo. Encontrar elementos que se repiten o se parecen, ¿qué es? ¿Un algoritmo? Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones. Focalizarse solo en lo importante y dejarlo de lado lo secundario, ¿qué es? Abstracción. 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 Conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Algoritmo. Algoritmo. Listo. Ahora, vamos a mirar si está bien. Ahora vamos a mirar una cosa. Voy a leerles y ustedes tratan de enfocarlo en un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Elegir solo los datos importantes para un reporte, filtrar la información y quedarse con lo más relevante o importante. Es un ejemplo de abstracción. Abstracción. Ejemplo de abstracción. Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande atendiendo primero lo pequeño. Ejemplo de descomposición. Descomposición. No sé, seguir las instrucciones para enviar un paquete es una serie de acciones paso a paso para cumplir un objetivo, que es un ejemplo de qué. Algoritmo. Y pues como por descarte, Ejemplo ¿no? de Pero les algoritmo. voy a leer. Agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por sus semejanzas, pues el que falta, ¿no? Reconocimiento de patrones. Este va a este lado, este va a este lado, este va a este lado, porque tiene los mismos patrones que los demás. Vamos a mirar. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, den en cuenta que preguntas como estas, de pronto con otro contexto, con un contexto educativo, van a salir en la POC, ¿no? En el reto. Ahora vamos a mirar algo como más aterrizadito. Vamos a mirar algo en donde nosotros podemos encontrar todo ese pseudocódigo, algoritmos, instrucciones incluidos en una sola gamificación. Él estaba caminando y lo que pasó fue que se le fue a viajar y se le perdieron una serie de datos. Él tiene que crear o tiene que ir paso por paso y guardar el enigma numérico pasando por un algoritmo, un pseudocódigo, descifrar un diagrama y corregir un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que necesita hacer? Vamos a la primera. Y dice, encendido y despegue del halcón digital, que es un algoritmo. Entonces, el algoritmo, como lo dijimos, es una acción o una tarea que se recorre paso a paso en un orden ordenado, en un plano ordenado, ordenadamente. Entonces, dice, ordena los pasos del despegue. Primero, acelerar, 2, encender, 3, activar, 4, liberar y 5, verificar los instrumentos. ¿Cuál podría de ellos ir primero? Vamos a acelerar en la pista antes de encender los sistemas eléctricos, o activar los motores, o liberar frenos, verificar. Entonces, lo que debemos hacer es analizar los posibles pasos y pues indicar uno, ¿no es cierto? La A dice, por ejemplo, la C dice, 1, acelerar en la pista, luego verificar los instrumentos, luego activar los motores y luego liberar los frenos y por último encender el sistema eléctrico. ¿Ustedes han No, dado esa no cuenta? Señor. La B. La B, Carol. Carol, la B. La B.
Carol la ve, entonces dice, encender los sistemas eléctricos, verificar los instrumentos, activar los motores, liberar los frenos y por último encenderlos y por último acelerar en la pista. Sí, es la B, profe. Jefferson Sí, también la la B. ve. Listo, la B, vamos a mirar. Perfecto, muy bien. Clave asegurada número 1. 1, acuérdense. 1, clave 1. Vamos para el segundo y dice que vamos en el bosque. En el bosque vamos a encontrar un pseudocódigo. Miren lo fácil que es leer un pseudocódigo, sino que uno ve como, digamos, eso ahí y dice uno, uy, pero ¿qué es esto? El explorador llega al refugio después de una larga caminata. Allí encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descansar, debe resolver primero el pseudocódigo que nos muestra que dice cuál es el condicional para poder ingresar. El refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. ¿Qué condición debe completarse en el espacio en blanco? Ojo, en este espacio en blanco, ¿qué condición debe completarse para que el refugio sea seguro? A, temperatura mayor a 10. A, temperatura igual a 10. C, temperatura menor que 10. D, temperatura mayor o igual que 10. A. La A. La A, porque dice mayor. La A. La A. Ya, ¿vamos todos con la A? Sí, la Entonces A. nos Sí, dice, ahí señora. dice, sí, claro, porque es que miren lo que nos dice, el refugio sí, la temperatura es mayor que 10 es seguro. Si la temperatura no llega a ser mayor que 10, es decir, si escogemos la B porque la temperatura es igual a 10, no es seguro, ¿cierto? Es mayor a 10, muy bien, clave asegurada número 2. Entonces va 1, 2. Vamos a pasar al 3 y vamos a ir a los arbustos. En esos arbustos, el explorador encuentra un sendero lleno de arbustos. Para atravesarlo, sigue una serie de pasos e instrucciones correctas para llegar a un objetivo. Ojo, ¿cuáles son? Paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Revisar si el arbusto es alto. Tercero, si el arbusto es alto, rodearlo. Si el arbusto no es alto, saltarlo. Y quinto, continuar avanzando hasta la salida. ¿Cómo se llama la secuencia de pasos organizada que se utiliza para resolver el problema? ¿Un diagrama de flujo? ¿Una tabla de decisión? ¿Una estructura repetitiva o un algoritmo? Algoritmo. Diagrama de flujo. Un algoritmo. Es algoritmo. Un diagrama de flujo no. Primero porque es un paso a paso. Un diagrama de flujo, ¿cómo se evidencia? ¿Con un qué? Con un gráfico. Vamos a ver el diagrama de flujo. Clave asegurada número 3. Vamos al refugio. Clave del refugio, un diagrama de flujo, te lo presento. Y diagrama de flujo es porque sencillamente es un diagrama, descontémoslo ahí. Si nos muestran otra cosa o el pseudocódigo paso a paso, no es un diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, inicio, revisa la mochila. ¿Hay llave en la mochila? Sí, entre el refugio. Si no hay llave en la mochila, no. Buscar la llave. Fin. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos? De todo esto, ¿qué me representa el rombo? ¿Un proceso, una decisión, una salida o una entrada? Una decisión. Una decisión. Perfecto, muy bien. Es que mire que, es más, ustedes de pronto ni siquiera han hecho un diagrama de flujo, no saben, o pues lo han visto, pero pues no se han interesado en leerlo. Y la lectura de él es muy fácil. Esto es pensamiento computacional. Hasta ahí llegamos nosotros, hasta donde tenemos que mirar, está revisando la mochila, es un proceso, mete la manito y revisa la mochila, ¿cierto? Luego toma una decisión si sí o no encontré la llave. Es una decisión. Muy bien. Balsa. Hasta para el final debemos identificar y hasta la observación es importante para el pensamiento computacional. ¿Por qué? Des en cuenta. Aquí solamente va a decir, revisa los números que aparecen en ella y encuentra el código que te dará acceso a la última misión. Vamos a coger la linterna deduciblemente. O sea, no dice ahí, coja la linterna, pues usa la linterna, ¿no? Y la vamos a pasar para buscar el código. Y encontramos 1, 2, 3, 4, fue cada número el que pasamos anteriormente.
1, 2, 3, 4, enter. Listo. Ha recorrido la isla superando los retos con algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Ahora con la balsa solo te faltará recuperar la mochila. Vamos a pasar y vamos a decir, arrastra las piezas del mapa. Ojo, la lectura es súper importante de lo que debemos hacer. ¿Cierto? Arrastra las piezas del mapa y descubrir dónde está la mochila. Ah, ok, la encontramos. Cuando la encontremos, pues encontramos ya, cubrimos todos los retos hasta la final. Mire, si usted no llega acá, pues sea, no tenía ningún reto o ninguna pregunta, pero es importante las instrucciones que usted debe hacer para llegar a encontrar esa mochila. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que en todo el tiempo hemos estado utilizando pensamiento computacional sin darnos por enterados. Cuando nosotros nos levantamos, cuando tenemos un proceso en la universidad, cuando tenemos una automatización en el trabajo, siempre que hablamos con el doctor y le decimos cuáles son los síntomas, cuando vamos al mercado y con la lista que hicimos compramos lo que necesitamos, cuando todo el tiempo. Entonces, este es el reto número 4. En esta actividad, lo que nosotros queremos es que ustedes miren cómo este pensamiento computacional les sirve para más adelante. Este es como un abrebocas para lo que realmente es métodos algorítmicos o algoritmos y también fundamentos de la programación. ¿Listo? Esto lo que lo vuelve a ustedes una persona crítica, creativa, que no se queda con nada, sino siempre piensa en hacerlo más eficiente, más rápido o ejecutarlo un solo proceso. Es decir, vamos a pensar en una hoja Excel, un proceso que nos toque hacer todos los viernes de la semana, pero usted lo hace una vez, digamos, todo el día y luego lo ejecuta solamente. Eso es una automatización y eso es pensamiento computacional. ¿Listo? Y creamos que en esta estrategia, nosotros creemos que en esta estrategia es importante que usted lo aprenda por medio de estas actividades gamificadas, que lo que hace es que ustedes interactúen con el profesor. Les agradezco muchísimo a todos. Bueno, aquí ya queda, digamos, este tipo de presentaciones para ustedes. Todos los Padlet, ahí está todo como muy resumido, están las figuras, los Padlets y todo. Ay, antes de irnos, por favor, ven a ver a dónde está. Bueno, antes de irnos, por favor, quiero que ustedes nos digan qué les pareció realmente, pues ustedes digan si quieren otro tipo de actividades gamificadas, un poquito más de actividades gamificadas para que ustedes puedan hacerlo. Y aquí en esta encuesta pueden decirlo, por favor, ¿vale? Entonces vamos, se las envío por el chat. Ay, pero no se activa. Allá. La contestan y por favor me indican, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por su participación. Dedito arriba si quedó claro, en la manito levantada si ustedes creen que de pronto puedan tener alguna pregunta. Vamos a detener la grabación. Muchísimas gracias a todos. A ustedes muchas gracias. Marta, adelante. Gracias, profe. A ti. Edwin, adelante. Marta, tenía la manita levantada, ven, déjame mirar. No, profe, es que sí fue mala manita. No tengo ninguna pregunta, muchas gracias. Vale, Edwin, adelante. Qué pena, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Sí, señor. Pues ya, bueno, sí, sobre el tema. ¿Cuál es la mayor diferencia entre un diagrama de flujo y un mapa de procesos? Bueno, a ver, lo que nosotros hacemos en un mapa de procesos, precisamente el proceso tú ya lo tienes, digamos, ejecutado. Entonces, el proceso de llenar, de crear esa salida, vamos a mirar el proceso que nosotros ejecutamos del cajero, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta el proceso del cajero.
para nosotros montar el diagrama de flujo en un proceso de cajero, lo hacemos teniendo en cuenta los elementos que nosotros vimos. Entonces, como el ovalito, ¿cierto? El óvalo, el triángulo para una decisión. Vamos a ver un rectángulo en donde nosotros colocamos un proceso o algo volteadito solamente para imprimir. El otro también es una ilustración gráfica, pero este se basa en que nosotros tenemos como grupitos de actividades y en el diagrama de flujo lo que hace es desarrollar paso a paso porque luego de ese pasa el algoritmo. En cambio, el otro son como grupos de actividades. ¿Sí? En este grupo de actividades de una organización. Ese es lo que realmente es la diferencia del diagrama de flujo, del diagrama de flujo y un diagrama de proceso. Ah, ok, sí, eso estaba algo notando. Era más basado en la actividad que se elabora cada área y Sí, pues el señor. flujo sería como más al algoritmo que se desea desarrollar. Pero sí, perfecto. Gracias, buena Perfecto, sí, tarde. señor. Perfecto, que esté muy bien. Listo, vamos a Gracias, detener la doctor. grabación para que no quede tan larga. Por favor.